Hola Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Lo charlábamos antes de que cerrara el 2025 y decíamos, bueno, algunas cuestiones que le quedan pendientes a Donald Trump. Una es el conflicto ruso-Ucrania y el otro era Venezuela. Y recuerdo que vos decías, bueno, pero esto va a ir incrementándose, ¿no? Es como que va cerrando prácticamente el círculo y bueno, cerró el círculo los primeros días de este 2026. Sí, bueno, con lo que fue esta detención, por lo menos de la perspectiva de Estados Unidos, ¿no? de Nicolás Maduro, lo cierto es que sí, fue un factor bastante sorpresa, ¿no? Primero por la rapidez de la operación, que en unos pocos minutos ya prácticamente detuvieron a Nicolás Maduro dentro de su búnker y ya estaba subido en los helicópteros yendo al barco estadounidense de Iwo Jima y ya partiendo para Nueva York, donde se encuentra actualmente. Y por otro lado también por el hecho de secuestrar a un presidente, ¿no? Que eso también no es algo menor, con la rapidez que lo hizo y también con la aplicación literal, ¿no? De lo que es su estrategia de seguridad nacional, que lo habíamos hablado en su momento. No lo dejó en un documento, en un PDF, sino que lo aplicó totalmente con uno de los países que estaba en la mira desde hace ya prácticamente 4 meses con el bloqueo naval. Bueno, y esto cambia, ¿no? El escenario a nivel mundial. Sí, obviamente, tanto para nosotros, de ser una región de paz, ahora a reconfigurarse, veremos hasta qué punto Estados Unidos va a aplicar sistemáticamente su instrumento militar en nuestra zona, pero también respecto a lo que pueda hacer los Estados Unidos en otras regiones, si así lo establece, si es necesario. Porque ya vimos de que sus fuerzas especiales, el Delta Force, con el acompañamiento del regimiento aeronáutico de operaciones especiales, es capaz de secuestrar a altos funcionarios. Y eso también marca, ¿no? Para aquellos países que están en la mira en distintas regiones del mundo, o con actores, digamos, no estatales, como puede ser grupos terroristas en África, que hace poco también estuvo en la mira en Nigeria, que pueda aplicar este tipo de actuaciones militares. Este operativo de los Estados Unidos en Venezuela para detener a Maduro dividió las aguas, ¿no? Con los presidentes de los distintos países. Principalmente hablamos de la zona de Centroamérica, Latinoamérica, las miradas, y algunos europeos también están contrapuestas, ¿no? A Maduro. Totalmente, sí. Bueno, nosotros alineamiento total. Fue el primero, ¿no? Milei en salir a apoyar el... Totalmente. Alineamiento con los Estados Unidos, también acompañado con Paraguay y con Ecuador principalmente. Y el resto de los presidentes en general se manifestaron en contra, ¿no? De lo que es la actuación militar. Hay un motivo histórico del derecho internacional que hoy está en el quinto subsuelo del derecho internacional. Como dijo hace unas horas Marco Rubio, el secretario de Estado, no me interesa lo que diga las Naciones Unidas, así que está en el quinto subsuelo, pero esa fue la posición que tomaron los presidentes, sobre todo en términos defensivos, porque eso no, si lo aplicó con Venezuela, si Estados Unidos lo decide, lo puede aplicar con cualquier otro país de la región, si tiene algún motivo, y sobre todo si utiliza un motivo de law enforcement, dicho en inglés, pero que sería aplicación de la ley, porque ahí es una cuestión de sistema judicial interno, no el internacional, entonces no le tiene que pedir derecho o permiso al Congreso para que pueda declarar la guerra a un Estado. Fue el FBI que, a través de la DEA, que buscó detener a un perseguido por narcoterrorismo. Y además las declaraciones, ¿no? Del presidente Donald Trump por ahí también dejan, ¿no? Ese escenario que puede llegar a pasar con Colombia, tal vez, ¿no? No, sí, está en la mira, ¿no? Gustavo Petro, bueno, Cuba también le puso el foco, Groenlandia también, que lo toma como no territorio europeo de Dinamarca, sino territorio americano, y también hay que ver qué puede llegar a pasar, pero sí, Gustavo Petro está entre ceja y ceja. Gustavo Petro tiene algo a favor, una válvula de escape, que son las elecciones, que van a ocurrir en mayo de este año. Entonces, las elecciones presidenciales y puede haber cambio de signo político y levanta el pie del acelerador Donald Trump. Pero claramente sí le preocupará a Colombia porque, comparado con Venezuela, Venezuela por ahí no es uno de los actores principales en el crimen organizado y en el narcotráfico específicamente. Uno de los actores principales es Colombia. Exacto. Y es ahí donde tiene un motivo un poco más objetivo para poner el foco ahí en el vecino de Venezuela. Y ahora, ¿qué es lo que se avecina para Nicolás Maduro y para su esposa? Que recordemos, ayer fueron llevados durante la mañana de nuestro país a los tribunales en Manhattan.
Bueno, de Nicolás Maduro va a continuar su procedimiento legal. Siempre tenemos que mirar el caso de Manuel Noriega, ¿no? Exacto. El presidente panameño, el expresidente militar panameño. Un modus operandi muy similar, un poco más costoso en términos de vida y días para las Fuerzas Armadas estadounidenses, porque fueron 4 días de invasión a Panamá para poder secuestrar a Manuel Noriega y llevarlo a los Estados Unidos, que bueno, continúa preso allí en los Estados Unidos. Seguramente va a continuar su juicio. Muy difícil la defensa de Nicolás Maduro porque tiene varios paralelismos. Sí. Por ejemplo, de que los Estados Unidos no reconocían a Manuel Noriega como presidente de Panamá. Lo mismo pasa con Nicolás Maduro. Y lo cierto es que ya teniendo el diario el lunes, Manuel Noriega sigue preso, sí, con una condena efectiva. ¿Bien? Y para Venezuela, bueno, habrá que ver ahora a Delcy Rodríguez, que en el mismo día del secuestro tuvo un tono un poco más beligerante con los Estados Unidos, pero en el día de ayer emitió un comunicado y... ¿Ayer asumió? Ayer asumió, tomó posesión junto a su hermano, los Rodríguez, ¿no? Delcy, que bueno, específicamente toma el Poder Ejecutivo, y que habrá que ver, ¿no? Porque parece que son los que van a cooperar. El tema son las resistencias internas, y acá siempre se abre este interrogante, ¿no? De una vez que se busca un proceso de liberalización, no de transición democrática, lo que está buscando los Estados Unidos es liberalizar un poco más la economía y el sistema político, la economía por los intereses petroleros, que ya de manera muy manifiesta Trump y Marco Rubio dijeron de que es el principal interés. En un segundo o tercer plano quedará el tema político. Sí. Le van a dar una oportunidad más a los que quieran cooperar del chavismo, porque son los que tienen la confianza de las Fuerzas Armadas, sí, las estructuras policiales, para continuar en el poder y después ver si habrá alguna transición democrática. Sí. Y es ahí donde hay que poner el foco, un proceso de liberalización donde, bueno, Delcy Rodríguez levantó un poco el pie del acelerador y se ve mucho más abierta a cooperar con los Estados Unidos y tuvo un rol muy importante siendo mano derecha de Nicolás Maduro, claro, y administrando la economía de Venezuela entre el 2020 y 2024, que fue un periodo crítico para estabilizar la década anterior. Delcy Rodríguez cumpliría con el tiempo, ¿no? Hasta el 2030 es el mandato, ¿no? Sí, exacto, pero habrá que ver si el proceso de transición no se inicia antes. Claro. Bien. Todo depende de si colabora o no. Exacto. Esa es la realidad. Esa es la realidad, y también hay elementos dentro del sistema político venezolano que no buscan cooperar. Ahí está Diosdado Cabello, el ministro del Interior, que también maneja la policía, no es algo menor, y quien maneja las Fuerzas Armadas, Vladimir Padrino, que son, a ver, el Estado es el Estado porque tiene encima la capacidad de obligarte a cumplir las leyes, claro, bien, con la policía y sobre todo en el caso venezolano las Fuerzas Armadas. Y justo esos dos instrumentos están en contra de cooperar con los Estados Unidos. La suerte de Nicolás Maduro ante la justicia de los Estados Unidos está prácticamente echada, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. De nuevo, miramos el caso de Panamá, lo cierto es que Nicolás Maduro seguramente van a avanzar sus causas por corrupción, por tráfico de estupefacientes y también por armas en los Estados Unidos, y puede llegar a enfrentar hasta 2 cadenas perpetuas. ¿Y en el caso de su esposa? También, seguramente también. Seguramente la carta de intercambio, o donde no quiso pisar tanto los Estados Unidos, son los hijos. Hay uno de los hijos que está en Venezuela que no fue secuestrado por las Fuerzas Armadas, y se ve que esa fue la carta de intercambio. Pero Nicolás Maduro y también su esposa Silvia Flores parece que van a continuar con sus causas. Un 2026 que inicia con un tema que sacudió, ¿no? Al mundo, y veremos, ¿no?, cómo continúa. Y sigue siendo, sin dudas, la figura política de la cual seguimos hablando, como lo hicimos en el 2025, que es Donald Trump y los Estados Unidos. Totalmente, sí. Los Estados Unidos este año van a poner sus ojos en América Latina, sobre todo porque también tienen las elecciones internas, ¿no? Claro. Y es ahí donde termina siendo uno de los bastiones del Partido Republicano y de la sucesión de Donald Trump, porque en teoría, si no hay ningún cambio constitucional, Donald Trump no puede ser reelecto presidente. Claro. Bien. Y ahí aparece la figura de Marco Rubio como posible sucesor de Donald Trump en la presidencia. Bueno, veremos cómo sigue, ¿no?, esta novela. Joaquín, como siempre, gracias por ayudarnos a entender estos temas que hacen a la política del mundo y que de una u otra manera tocan a la realidad de la República Argentina. Nos encontramos la semana que viene.